Bueno, a continuación, lo que nos toca a nuestra parte es el 2.2, ecuación general de una línea de transmisión. Conocidos los cuatro parámetros básicos de una línea LC, R y G, lo que es la inductancia, la capacitancia, la resistencia y la conductancia. Es posible determinar la relación que existe entre las dos ondas, entre las ondas de voltaje y corriente que viajan a lo largo de ella, desde el generador hacia la carga, así como la velocidad con la que lo hacen. El método de análisis considera que dichos parámetros básicos están distribuidos uniformemente a lo largo de toda la longitud de los cables que constituyen a la línea y no concentrados como en un circuito ordinario. Tenemos aquí lo que es la imagen de lo que es la figura 2.11, línea de transmisión con parámetros distribuidos. Es obvio que tanto la línea de ida superior como la de regreso inferior de la figura 2.11 tiene su propia resistencia e inductancia, pero es más común, más simplicidad, representar al circuito equivalente como se indica en la figura 2.12, que es algo ya más equivalente a lo que es esta figura de 2.11. También hay otras representaciones posibles como el circuito equivalente T o el circuito pi. En el primer caso se considera que la capacitancia y la conductancia están concentrados en la mitad de la parte central de cada sección, formándose así una especie de T. En el segundo se supone que en lugar de estar en el centro o en un solo extremo de la figura 2.12. Vemos aquí la figura 2.12, circuito equivalente empleado comúnmente para analizar una línea de transmisión con parámetros distribuidos. Y aquí tenemos otro modelo de la figura 2.13, figura circuito equivalente de una sección muy pequeña de una línea de transmisión. Nos vamos, estos parámetros están repartidos en dos partes iguales, una al principio de cada sección y la otra al final, formando algo así como dos pilares que dan al circuito, la apariencia de un puente o una pi. En realidad, en el límite diferencial, cualquiera de estos circuitos equivalentes conducirá a las mismas expresiones matemáticas que se deducen a continuación. Vamos a lo que es la parte de la sección 2.12 y aquí vemos lo que es las ecuaciones, tanto respecto en voltaje y tanto en corriente. Simplificando estas expresiones, tenemos lo que es las derivadas parciales, como podemos ver el 2.5 en el 2.6, la derivada de lo que es a la ecuación del voltaje y tanto también para la ecuación de la corriente. La pareja de ecuaciones 2.5 y 2.6 se puede resolver diferenciando una de ellas con relación a z y la otra con relación a t, para sustituir esta última en la primera y eliminar la variable de corriente, de manera de que dé la ecuación 2.5. Y respecto a esto tenemos lo que es la ecuación parcial 2.7 y de la ecuación 2.6 que nos da 2.8. Sustituyendo 2.6 y 2.8 en 2.7 tenemos la siguiente expresión, la siguiente ecuación. Y nos pasamos a lo que es tanto el anterior, era tanto para voltaje, igual aquí. Bueno, a esta ecuación se le llama comúnmente, por razones históricas, como la ecuación de telegrafista. Si en lugar de eliminar la variable siguiendo el procedimiento anterior, se elimina la variable b, entonces se obtiene una ecuación diferencial de segundo grado idéntica a la 2.9, que debe satisfacer la onda de corriente. Las soluciones de las expresiones 2.9 y 2.10 se pueden determinar fácilmente si se considera que las variaciones de voltaje y la corriente con relación al tiempo son senoidales. Y como las ecuaciones son senoidales, y como las ecuaciones son lineales y de coeficiente constante, es posible utilizar fasores sustituyendo el voltaje entre Bz a través del tiempo por Bz por la E elevado a la JBT y a la corriente de la misma manera. Al efectuar dichas sustituciones en las ecuaciones 2.5 y 2.6 se obtiene lo que es la siguiente expresión, dando
una expresión de ecuación de 2.11 y la 2.12. Finalmente, al derivar 2.11 y sustituir en el resultado la expresión 2.12, se obtiene la ecuación diferencial de segundo grado en forma fasorial. Aquí tenemos la siguiente ecuación, que nos llega a saber que es la 2.13, cuya solución general es de la forma, lo que es el voltaje, nos da la expresión de la ecuación 2.14, en donde A y B son constantes por definir. Y aquí tenemos lo que es la siguiente expresión, la 2.15. Si se desea obtener la expresión para BZT a partir del fasor BZ, y recordando la definición de un fasor, simplemente se emplea la relación siguiente. Aquí tenemos 2.16. Igualmente para la corriente, una vez conocido el fasor Z, la expresión en función del espacio y del tiempo se obtiene como lo que es la ecuación para la corriente en la 2.17. Y dada por la ecuación 2.15 se le da el nombre de constante de propagación. Es evidente que cada línea de transmisión tiene su propio valor particular para lo que es la constante de propagación a determinada frecuencia, dependiendo de su geometría y de los materiales que la compongan. Pues los 4 parámetros básicos por unidad de longitud, la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia intervienen en la ecuación que la define. Además de la variable W. Ahora bien, si se observa en la figura 2.12 se ve que el término R más J WL es igual a la impedancia en serie de la línea. La constante de propagación es un número complejo y también se puede expresar como lo que es aquí. Tenemos la figura 2.19 en donde la parte real A indica la atenuación que sufre la onda de voltaje o de corriente según sea el caso. La línea IB, que es la parte imaginaria, indica la rapidez del cambio de fase de la onda conforme se propaga. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo, la conversión de Reper a decibeles se puede efectuar por medio de la relación siguiente. Tenemos una conversión, una atenuación, L en dm sobre metros, que es 8.686, la atenuación A en np sobre metro, lo que es 2.20, ya que un neper es igual a 2.86. Bueno, esto sería. Y ahora continúa el compañero. Continuando con la exposición del punto 2.2, nos dice, para llegar al resultado 2.20 se parte de la ecuación 2.14, donde identificamos claramente una componente de voltaje que viaja en dirección más z y en otra en dirección menos z. Esto lo vamos a entender un poquito más, lo que viene siendo en una gráfica, ¿no? Suponiendo que el primer término se atenúa como se muestra en la figura 2.14, que es esta de acá. Ok, en esta figura podemos observar cómo una onda de voltaje que viaja por una línea de transmisión se va atenuando, perdón, lo voy a poner con un puntero, se va atenuando de manera exponencial. Esto se debe a las pérdidas en los conductores y el dieléctrico. Matemáticamente el voltaje disminuye con E elevado a menos alfa por z, ¿no? O Euler, como lo conocemos. Y la potencia, al depender del cuadrado del voltaje, se reduce con E elevado a menos 2 por alfa por z. Si expresamos esta pérdida en decibeles, obtendríamos la relación de 8.686, alfa z por de decibelios, ¿no? En decibelios estaríamos este resultado. Como lo hemos calculado, pues simplemente desplazando qué valor tendríamos en acá en velocidad 1, velocidad 2 y demás cosas, ¿no? El valor que obtenemos es uno de los más comunes, por así decirlo, simplemente poniendo en P1, en el punto 1, un 1 y demás. Esta vendría siendo una representación un poquito más gráfica de lo que había explicado. En acá, por ejemplo, podemos ver en color azul la onda que va en dirección al eje positivo, es decir, la misma que está acá, como vemos acá.
Y en el color rojo vemos la propagación en el eje negativo. Esto lo podríamos entender de una manera un poco más sencilla si esto lo comparásemos con el ruido de una motocicleta, por ejemplo, o de un vehículo, ¿no? Por ejemplo, el azul sería un ruido de una moto que se va alejando de nosotros. El ruido en un inicio es fuerte, pero mientras más se aleja, el ruido es más silencioso, o sea, si hay menos ruido, ¿no? Y en el caso del color rojo es como si una motocicleta se estuviese acercando hacia nosotros, ¿no? Es decir, que mientras más cerca esté a nosotros, mayor es el ruido, mayor es el sonido, el ruido, ¿no? El ruido del motor que normalmente es, ¿no? En esta otra figura podemos observar lo que es la envolvente de atenuación, es decir, como que esta misma figura pero mejor expresada, ¿no? Y en el color rojo pues podemos ver la atenuación para la onda en el eje negativo, para menos z, como bien vemos acá, ¿no? Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos ¿qué nos dice? Derivándola con la relación a z y sustituyéndola en la ecuación 2.11 se obtiene la expresión fasorial para la onda de cociente. En este caso estaríamos derivando esta función, que esta viene siendo la ecuación 2.11, que nos dice que es igual a menos 1 sobre r más j por omega por l, por la derivada de z. Todo esto es igual a ¿qué? A la constante de propagación, que viene siendo este símbolo de acá, sobre r más j por omega por l, todo multiplicado por menos a por Euler menos la constante, elevado a la menos constante de propagación por z más b por Euler elevado a la constante de propagación por z. Si se emplea la fórmula 2.15, que viene siendo esta fórmula de acá, para la constante de propagación en la expresión anterior, es decir, en esta de cociente, y se simplifica, llegamos a esta de acá, que es un poco más simplificada, ¿no? Como su nombre lo dice. Continuando con lo que es la impedancia característica, tenemos que, en este caso estaríamos empezando a hablar de lo que son las huellas dactilares en una línea de transmisión. Por ejemplo, en este caso, el más famoso sería la impedancia característica, bien mencionada. Primero, leyendo un poquito el texto que tenemos en la diapositiva, nos dice que es un parámetro fundamental de la línea de transmisión, definido como la raíz cuadrada del cociente entre la impedancia en serie de Z y la admitancia en paralelo por unidad de longitud, a diferencia de la constante de propagación que es este símbolo que describe cómo se atenúa y desfasa las ondas viajeras. Z sub 0 representa la impedancia intrínseca que la línea representa al flujo de energía. Esta es clave para maximizar la transferencia de potencia y minimizar reflexiones cuando se acopla con cargas, ¿no? Esta vendría siendo la fórmula, la ecuación 2.22. Ok, explicando quizá un poquito más, diríamos que la impedancia de Z, que viene siendo Z sub 0, depende de ¿qué? Este no es un número mágico, depende directamente de una forma física del cable, su geometría, el grosor, los conductores, la separación entre ellos y demás cosas que pueden afectar, ¿no? Y también de la frecuencia a la que estaríamos trabajando. Por eso es tan común que en los catálogos de los fabricantes veamos valores ya definidos, como por ejemplo del cable coaxial para el router del Wi-Fi, en el caso de Tigo, que aún no utiliza cable coaxial debido a que Entel ya utiliza fibra óptica, que estos trabajan pues ya con 50 ohmios. El cable que llega a la televisión por cable es de 75 ohmios. En cambio, las antiguas antenas de televisión utilizan cables bifilares, que son estos acá, que son de 300 ohmios para antenas y diversos valores. También tenemos los de 100 y 150 para aplicaciones de telefonía y datos, ¿no? Hasta ahora hemos definido lo que son dos grandes parámetros. Lo que viene siendo gamma, o como nosotros conocemos la constante de propagación, lo que nos dice cómo se debilita y distorsiona la señal al viajar, y Z sub 0, que es la impedancia inherente de la línea,
pero nos falta un tercero, crucial para entender la dinámica. En este caso es la velocidad de fase, V sub P, ¿no? La velocidad de fase a la que se propaga la velocidad de fase es la velocidad a la que se propaga la fase de una onda sinusoidal a lo largo de las líneas. Se calcula con esta fórmula de acá, que es V sub P igual a omega sobre beta, o también es igual a 2pi por la frecuencia sobre beta. Todo esto nos da un resultado en metros sobre segundo, donde omega viene siendo la frecuencia angular en radianos sobre segundo y beta es la constante de fase en radianos sobre metro. Imaginemos una cresta específica de la onda viajera. La velocidad de fase es precisamente la velocidad a la que esa cresta se desplaza a lo largo del eje Z. En el caso ideal de una línea sin pérdidas, siendo alfa igual a 0, la onda se propaga sin amortiguamiento, manteniendo su amplitud, y esta velocidad es constante. En acá podemos ver este mismo ejemplo mencionado, ¿no? Que la onda pues va a ir constantemente en acá, no va a ir cambiando. Supongo que el video se trabó. Ahí está, en el video podemos observar cómo es que la cresta de la onda viaja a una velocidad constante, que en este caso vendría siendo 1 metro sobre segundo. Y pues esta viene siendo la línea azul, viene siendo nuestra onda viajera, ¿no? En este escenario ideal, donde alfa dijimos que sería igual a 0, la onda viaja con su forma y amplitud inalteradas. La longitud de la onda es la distancia entre estos puntos de fase, idéntica. Ejemplo, entre cresta A y cresta B. Acá podemos ver, como habíamos visto en el anterior video, pero en este vemos una imagen, ¿no? Nos dice la longitud eléctrica de la línea C. Ok, continuando, en acá vemos que vamos a hablar lo que es el papel dieléctrico, qué es lo que determina nuestra velocidad. Aquí entra en juego un factor crucial, en este caso el material dieléctrico, que separa los conductores del cable. No es el mismo que esté rodeado, no es lo mismo, perdón, que esté rodeado de aire de que otro material plástico. La velocidad de propagación V viene dada por esta fórmula, que viene siendo esta de acá, la 2.24, donde vemos que es la velocidad de la luz dividida por la raíz de la constante dieléctrica, un dieléctrico con Euler sub R mayor que 1, como el teléfono o como el teflón, o el polietileno, que frena la onda. Esto tiene un efecto inmediato y muy visual. La longitud de la onda se acorta, la misma señal a la misma frecuencia ocupa menos espacio dentro del cable, continuando, ocupa menos espacio dentro del cable que el aire libre. Como si la comprimiéramos, esto podemos observar en esta fórmula de acá, en la fórmula 2.5, que vimos lo que justamente estábamos mencionando de la compresión de la longitud de la onda, ¿no? Que esta vimos que es la longitud de la onda en el vacío. La onda parece comprimirse especialmente en relación fundamental con beta. Beta igual siendo a 2pi sobre la longitud de la onda, ¿no? Beta es inversamente proporcional a la longitud. Si la longitud disminuye, beta aumenta. Si ahora unimos los conceptos al sustituir la definición de beta en la fórmula de la velocidad de fase, llegamos a la importante conclusión de que en estas líneas ideales la velocidad de fase es numéricamente igual a la velocidad de propagación. Lo que había mencionado de acá, de beta y esta, ¿no? La velocidad de propagación. Lo que podemos observar en la fórmula 2.6. Una conclusión que hablo sería que en las líneas TEM sin pérdidas, la velocidad a la que se mueve una cresta es idéntica a la velocidad a la que se transporta la energía B. Finalmente, una consecuencia muy práctica de todo esto es el tiempo de retardo.
El tiempo de retardo el tiempo que tarda una señal en viajar por las líneas es fundamental para el diseño de sistemas, ejemplo en la sincronización de redes de datos. Explicando a detalle, viendo la fórmula 2.7, nos dice que es el simple tiempo que tarda la señal en recorrer el cable. En sistemas de alta frecuencia, este retardo debe ser calculado y tenido en cuenta para garantizar que las señales lleguen sincronizadas a su destino. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo un ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos que nos dice: obtenga los valores de la impedancia característica de la constante de atenuación, la constante de fase y la velocidad de fase de la línea bifilar, ¿no?, de un cobre del ejemplo 2.2. Si la línea mide 1 kilómetro, ¿cuánto tiempo tardará la señal en viajar desde el generador hasta un extremo opuesto? Eso nos dice, ¿no? Este viene siendo una solución gráfica, una ayuda gráfica, que nos dice, por ejemplo, en acá tenemos la separación, el aislante, el polietileno, el cobre en ambos puntos, con una separación de 2 centímetros y 1 kilómetro de distancia, ¿no? En este caso vamos a estar trabajando con diferentes valores, con diferentes frecuencias igual, ¿no? Los resultados obtenidos para los parámetros L, C, R y G se reducen en la tabla siguiente. Estos son los resultados que hemos obtenido. Hemos trabajado con estas tres frecuencias, que viene siendo la de 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz. Vamos a estar utilizando principalmente la ecuación 2.2, que tiene la impedancia característica, que es igual a Z sub 0 igual a la raíz cuadrada de R más J omega por L sobre G más J omega por C. Por ejemplo, como bien habíamos mencionado, vamos a trabajar con los valores. En acá, trabajando con esto, todo metiéndolo a la calculadora, primeramente definiendo este valor, tenemos que nos da igual a 2.74 más J 6.41 sobre 0.03435 más J 171.72, todo multiplicado por 10 a la 3, ¿no? Lo que como resultado, si lo mandamos a la calculadora más la raíz, nos da que es igual a 197.37 menos J 40.40 ohms. Para una frecuencia de 10 kHz hacemos lo mismo. Nos da como resultado 183,59 menos J 6.58 ohms. Y para 1 MHz tenemos 183.59 menos J 0.64. Y ahora pues vamos a estar calculando ahora la constante de propagación, que lo calculamos con la ecuación 2.15, que viene siendo esta de acá, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Meter a la calculadora y sacar los resultados. Para la frecuencia de 1 kHz tendríamos como resultado una constante de propagación como 6.94 más J 33.89, todo por 10 a la menos 6. Para la frecuencia de 10 kHz tendríamos como resultado 11.36 más J 315.26, todo por 10 a la menos 6. Y para 1 MHz tendríamos como resultado 0.1165 más J 31.5 por 10 a la menos 3. En este caso vamos a seguir continuando para calcular la velocidad de fase. Leyendo un poquito esto, nos dice que la constante de atenuación pedida alfa es la parte real de la constante de propagación y la constante de fase beta es la parte imaginaria. Finalmente, la velocidad de fase se calcula a partir de la ecuación 2.23 que habíamos visto anteriormente. Para la frecuencia de 1 kHz tendríamos como resultado 1.85 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Para 10 kHz tendríamos 1.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y para 1 mega tendríamos 1.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y estos vendrían siendo nuestros resultados obtenidos, ¿no? Que estos resultados pues hemos ido sacando, calculando cada uno de ellos, ¿no? Acá tenemos lo que es la velocidad, perdón, se me fue el nombre, la impedancia característica. En acá tenemos el valor de alfa y beta, que también habíamos calculado en acá. Justo
si no me equivoco fue acá, que habíamos calculado justamente eso. Tenemos como cada uno de las frecuencias con las que hemos trabajado, ¿no? Bueno, continuando un poquito quizá extra, nos dice que la ecuación 2.22 es antes de continuar nos conviene analizar los resultados hasta ahora obtenidos y concentrados en estas anteriores tablas, ¿no? Por lo que se refiere a la impedancia característica, conforme la frecuencia aumenta, su componente imaginaria tiende a cero, por si se dieron cuenta. Mientras la frecuencia aumenta, nuestra componente imaginaria tiende mucho más a cero, y la parte real tiene el mismo valor que se obtendría parte de una línea sin pérdidas. Al hacer R y G igual a 0, ya que la ecuación 2.2, la ecuación de la impedancia característica, sería igual a raíz cuadrada de L sobre C, lo que anteriormente en un inicio, acá lo podemos ver que lo había mencionado, ¿no? Que es casi lo mismo, pero con fines prácticos se trabaja de otra manera. Se les representaría con Z y con Y, y lo mismo se haría en el caso de estos, ¿no? Este sería L y este sería C, en el caso de la impedancia característica. Perdón, yendo al final, aquí, continuando, pues nos daría un valor de 183.47. Y el tema asimismo, al aumentar la frecuencia, la velocidad de fase B sub P tiende al valor que tendría la velocidad de propagación en un medio con E sub R de 2.26 de polietileno. Y sin pérdidas, pues la ecuación 2.24 nos dice que es igual a 1.996 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Para concluir este ejercicio, el tiempo de retardo está dado por la ecuación 2.7, que es esta fórmula de acá. Si por ejemplo habíamos dicho que es 1 kilómetro o 1000 metros, que acá está justamente dicho de esa manera, obtendríamos los siguientes valores a las frecuencias pedidas, ¿no? Acá tendríamos longitud y velocidad, y tendríamos este tiempo de retardo. Bueno, con eso concluimos lo que viene siendo el punto 2.2. Espero hayan podido entender el tema de los códigos para que puedan observar ustedes con sus propios programas, si gustan simular tanto esta simulación de acá y esta otra que es de las ondas de atenuación. Lo voy a dejar en los comentarios para que puedan copiarlo y pues ponerlo a su MATLAB, ¿no? Que es el programa que estamos utilizando. Muchas gracias por ver el video, y cualquier duda o consulta no duden en dejarla en los comentarios. Muchas gracias.